Día, queridos niños. Hoy en el área de estudios sociales vamos a analizar el periodo de los incas en el Ecuador. Iniciamos con la dominación incaica en el Ecuador. Tenemos leyendas del origen de los incas, la organización social del imperio inca, la invasión inca en el Ecuador aborigen y la arquitectura, lengua y religión de este imperio. Iniciamos con las leyendas del origen de los incas. La primera leyenda es la leyenda del lago Titicaca, que nos dice que un indígena llamado Manco Cápac y su esposa, que tenía de nombre Mama Ocllo, salieron de las aguas del lago Titicaca, enviados por su padre, el dios Sol, con la misión de fundar un imperio. Se dirigieron hacia al noroeste de la región El Collao y llevaban una varetilla de oro. Donde ella se hundiese, debería fundar el imperio de los incas. Después de muchos intentos, llegaron al cerro Huanacaure, mandato de su padre, el Sol. Fundaron el imperio de los incas, teniendo como base la ciudad del Cusco, en el Perú. Una vez establecido, Manco Cápac y Mama Ocllo emprendieron su misión civilizadora. El primero enseñó a los varones los trabajos de agricultura y de cerámica, y Mama Ocllo enseñó a las mujeres a tejer, a cocinar, a hilar, etc. Esta es la primera leyenda. Continuamos con la leyenda de los hermanos Ayar. Esta leyenda nos narra la historia de 4 hermanos que salieron de la cueva Pacaritambo del cerro Tambotoco con el fin de fundar el imperio incaico. Ellos fueron Ayar Manco con su esposa Mama Ocllo, Ayar Cachi con Mama Cora, Ayar Uchu y Mama Rawa, y por último Ayar Auca con su esposa Mama Huaco. Nos narra que Ayar Cachi es encerrado en una cueva, ¿no? Esta cueva, pues, como Ayar Cachi era fuerte, con un tiro de honda derrumbaba cerros, por eso sus hermanos le temían. Un día, con engaños, ellos lo encerraron en las cavernas de Pacarina. A Ayar Uchu lo convirtieron en piedra. Luego llegaron al cerro Huanacari y encontraron a un ídolo de piedra en forma de ave. Ellos fueron muy respetuosos. Ayar Uchu saltó a la espalda de la estatua y quedó convertido en parte de ella. Ayar Auca, dice, cuando Ayar Auca iba a la Pampa del Sol, le salieron alas. Entonces voló hacia aquel lugar para tomar posesión de estas tierras, pero al llegar quedó convertido en piedra. La fundación del imperio la hizo Ayar Manco, acompañado de las 4 mujeres. Llegó al Cusco y allí hundió su vara. Entusiasmado con el lugar, decidieron quedarse fundando la capital de Tahuantinsuyo. ¿No? Son las leyendas del origen de los incas. Continúa. ¿Quiénes eran los incas? Según los cronistas son los historiadores, los primeros incas se originaron en los territorios de los actuales Bolivia y Perú. Iniciaron su existencia en el siglo XII con el
liderato de Manco Cápac. En los años siguientes, cada gobernante continuaría con la expansión de este hasta formar un gran imperio llamado Tahuantinsuyo, que significa 4 partes. El territorio del Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 regiones: el Chinchaysuyo al norte, el Antisuyo al este, el Collasuyo al sur y el Contisuyo al oeste. El centro del imperio se encontraba en la capital, el Cusco, desde la cual partían caminos hacia las 4 direcciones o 4 partes del imperio. Esta red de caminos que atravesaba todo el imperio se llamó Capac Ñan o Camino del Inca. El imperio inca consiguió su máxima expansión durante el gobierno del Inca Pachacuti de 1438 a 1471. Tenemos aquí los territorios del Tahuantinsuyo, desde Colombia hasta parte de Chile y Argentina. Tenemos el Antisuyo, el Chinchaysuyo, el Contisuyo y el Collasuyo. Ecuador era parte del Chinchaysuyo. Tenemos acá el camino del Inca o Capac Ñan, ¿no? Inicia parte de Colombia. Aquí está el Cusco, que era la capital del Tahuantinsuyo, y baja hasta Argentina y Chile. ¿Quiénes eran los que recorrían estos caminos? Los chasquis, o también llamados correos humanos. Eran los mensajeros personales del Inca, que utilizaban un sistema de postas. Se transmitían los mensajes de forma oral, relevándose cada 20 kilómetros. Entonces, y ellos iban equipados con el kepi, que era un bolso donde llevaban objetos y encomiendas, el unku, que era una especie de vestido, una túnica de lana o algodón, y los quipus, que eran el conjunto de cuerdas donde traían toda la información. La organización social del imperio inca. El principal gobernador era el Zapa Inca. Junto con su familia, formaban la clase social más alta y poderosa, la realeza. Luego seguían las familias de los anteriores gobernantes y sus hijos, quienes formaban la nobleza de sangre. De allí continuaban los curacas, que eran los líderes de los pueblos, y los mercaderes y sacerdotes, ¿no?, que formaban la clase privilegiada. Debajo de estos grupos de poder estaban los artesanos, los agricultores y pastores que trabajaban para el imperio inca. Era la principal fuerza de trabajo. Continuaban los mitimaes o micmas, que eran enviados a realizar labores de defensa agrícolas y mineras a los territorios conquistados. Continuamos con los yanaconas. Eran los sirvientes de las clases poderosas, los sirvientes del Inca y de la nobleza. Por último, los piñacunas. Eran los esclavos obligados a trabajos forzados en las zonas más alejadas, en la selva alta. Entonces tenemos aquí la pirámide de la organización social. Realeza, nobleza de sangre, nobleza de privilegio.
eran las clases privilegiadas y las clases no privilegiadas eran los atunrunas, los mitimaes, los yanaconas y los piñacunas. La invasión inca en el Ecuador. Los incas llegaron al Ecuador hace más de 500 años. Llegaron con 2 ejércitos integrados por gente de varios pueblos que también habían sido sometidos. Al mando de estos ejércitos estaba Tupac Yupanqui. Su estrategia consistía en enviar a un mensajero a los señores o caciques de los pueblos, ofreciendo alianzas y regalos. El que no aceptaba someterse a su dominio era castigado y dominado mediante la fuerza. Algunos pueblos tardaron más que otros en someterse. Se conoce que la guerra contra los caranquis, los otavalos, los cochasquíes y los cayambes en Imbabura duró más de 15 años. Tenemos aquí un escenario que fue parte de las guerras contra los incas por no dejarse dominar. Tenemos la laguna de Yaguarcocha, o también conocida como el lago de sangre. ¿Por qué? Porque en esta laguna, en este lago, se dio una batalla entre incas y bravos guerreros de los pueblos de los caranquis, de los otavalos y de los cochasquíes. Y en esa guerra murieron muchos indígenas que fueron lanzados a este lago. Y se dice que este lago se tiñó de sangre. Por eso es conocido como Yaguarcocha, el lago de sangre. Ahora, la dominación de la Sierra Sur, como el pueblo cañari, tomó menos tiempo. Siendo los cañaris grandes guerreros, los incas se llevaron parte de su población para integrarlos a sus ejércitos. Vamos ahora con la arquitectura de este imperio. Los incas construyeron varios templos dedicados al sol. Además de templos, construyeron sus casas y fuertes militares con el mismo estilo. Su arquitectura se distingue por las grandes piedras talladas que encajan unas con otras. También su red vial se expandió usando antiguos caminos prehispánicos. En algunos se encontraban sitios de descanso para los viajeros llamados tambos. Podemos observar aquí parte de restos arquitectónicos del Imperio Inca. En cuanto a la lengua, al lenguaje, impusieron el quechua como lengua general en el pueblo dominado. En el actual Ecuador, esta lengua se convirtió en el quichua, que si bien tiene algunas diferencias, proviene del quechua. En cuanto a la religión, ellos permitían que los pueblos sometidos conservaran sus creencias religiosas, mientras las suyas fueran establecidas como principales. Para ello existían
lugares o tierras sagradas llamadas huacas. Y el sol, o Inti, como se pronuncia en quichua, era considerado una divinidad. Construyeron varios templos dedicados al sol, ya que según sus creencias, ellos eran hijos del sol. Aquí concluimos la primera parte de la historia del Imperio Inca. Ahora les voy a compartir la guía de actividades para esta semana. Están aquí planteadas las actividades que vamos a desarrollar en la sesión virtual. Para eso les envío unos adjuntos en el link. Hemos concluido la clase de estudios sociales de esta semana.